Luka Doncic nos ha regalado una de las grandes actuaciones individuales de la temporada en la NBA y hoy en el canal respondemos a una pregunta: ¿cómo ha evolucionado el jugador esloveno desde su etapa en el Real Madrid? Vamos a analizarlo. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Luka Doncic y eso es hablar de baloncesto con mayúsculas. Junto a Giannis Antetokounmpo, los dos grandes exponentes del baloncesto europeo en la NBA, y hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta que os he formulado al inicio del vídeo. ¿Cómo ha mejorado? ¿De qué manera ha mejorado Luka Doncic desde su etapa en Europa? Ya sabéis que este canal está muy centrado en baloncesto Euroliga, ACB y la visión que tenemos también de la NBA que nos gusta, así que dar esa visión, esa evolución desde los dos puntos de vista, desde Europa, desde sus éxitos en el Real Madrid, con la Euroliga, la Liga, ahora mismo que es uno de los grandes jugadores top 5 seguramente de la NBA. Te recuerdo que te puedes suscribir por aquí abajo, que le des al like si te gustan este tipo de vídeos y por supuesto que comentes al final qué opinas de la actuación histórica que nos dejó en el día de ayer y sobre todo de la evolución de este jugador. Bueno, pongo en contexto por si alguien no ha visto el partido de Luka Doncic o los highlights de ese encuentro. Luka Doncic ganó junto a los Dallas Mavericks a Sacramento Kings en la prórroga por 107-111, anotando 30 puntos, cogiendo 20 rebotes y dando 12 asistencias. Un hito histórico que no se daba desde el año 1976 y entrando en un listado en el que se encuentran Wilt Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar. De hecho, él es el más joven en conseguir ese hito histórico que solo se ha dado 4 veces en la historia de la liga. Brutal, y los otros dos jugadores evidentemente eran jugadores muy grandes en un contexto diferente. Fijaros todo el tiempo que ha pasado hasta que un jugador que además no es interior ha conseguido hacer una cifra como esta. Tremendo, la verdad que merece la pena ver el partido si no lo habéis visto y que os paséis a verlo. Además contra Sacramento, que recordemos que Sacramento fue el equipo que lo dejó pasar en su elección. Es cierto que había una elección en el número 1, pero en el número 2 lo dejaron pasar. Sacramento Kings con Vlade Divac estuvo viéndole unos días antes del draft para ver si lo elegían o no. Estuvo en la Final Four de la Euroliga en Belgrado que gana Luka Doncic. Parecía que le iban a elegir, firmaron a Bagley, que es un jugador que apenas ha tenido minutos, no es mal jugador, no nos vamos a volver locos, pero no es Luka Doncic en cuanto al impacto, que luego ya sabéis la historia, Atlanta, Dallas y finalmente en los Mavericks es donde está triunfando. Bueno, aspectos en los que ha mejorado o en qué manera ha mejorado. Vamos a intentar llegar a ese punto de vista y vamos a tratar de analizarlo. Lo primero es ver las estadísticas. Luka Doncic en la NBA está firmando muy buenos números, como vais a ver ahora, pero es que la Euroliga también lo hacía. 16 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias con un 33% en tiros de 3. De lo del tema del triple entraremos luego. Y en la NBA, 29 puntos, 9,5 rebotes, 8 asistencias con un 32% en triples. Esos son los datos, frío dato, los números. Bien, ahora vamos a contextualizar todo eso y vamos a ver si realmente ha mejorado mucho. ¿En la anotación ha mejorado? ¿Ha evolucionado? Sí. También por apoyar esto voy a dejaros aquí un recorte en el que él reconoció el año pasado que era más fácil anotar en la NBA que en Europa. Seguramente por el tipo de defensa, por los espacios, porque se juegan más posesiones, mucho más rápido. Además Dallas es uno de los equipos que tiene mejor rating ofensivo de la historia, estos Dallas Mavericks de la historia de la NBA, con lo cual es un contexto muy favorable para el esloveno y que le está brillando. Lógicamente Luka Doncic en esta faceta ha mejorado. Es cierto que en el Real Madrid también habrá que entender un poco el rol que tenía. No podemos pensar que era un jugador número 1, sí que lo era en cuanto a igual anotación, sabíamos que iba a ser el número 1, pero no era el tan claro número 1, porque había llegado Campazzo, Jul trató de llegar al final después de la lesión a ayudar, estaba JC Carroll, un gran año de Trey Tompkins, Eddie Tavares fue fundamental en defensa. O sea, había muchos jugadores muy buenos que arroparon a Luka Doncic, que él sabían todos que iba a ser el mejor, pero en ese momento no estaba tan claro, porque la edad que tenía es que es del año 99, no lo olvidemos, que iba a ser el número 1, ¿no? Y eso yo creo que le hizo hacer, 16 puntos, que es una anotación tremenda. En cambio en la NBA, salvo los primeros 3 meses, donde hicieron un poco test de ver cómo podía ser Luka, qué nivel podía dar, cómo se podía arropar en una franquicia tan marcada por Dirk Nowitzki, el mejor para mí europeo de todos los tiempos, pues rápidamente se dieron cuenta de que era un genio, que les iba a funcionar desde el día 1 y deshicieron totalmente el equipo para conformarlo y mantenerlo al estilo que mejor le podía favorecer a Luka Doncic. Y de ahí que se haya convertido en el arma número 1. Es que de hecho todo el ataque de Dallas pasa siempre por las manos de Luka. Y fíjate que está Barea, por ejemplo, que es un base clásico de usar el balón, de jugar pick and roll, pero es que prácticamente todo lo tiene en sus manos. Muy pocas veces lo vas a ver solo en una esquina sin tocar la bola en ataque. Eso en cuanto a los puntos. Segundo aspecto, el peso ofensivo. Y va un poco hilado con lo anterior. Luka Doncic es un jugador que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido viendo que no es solo un gran jugador, no es solo un gran anotador, sino que es un gran generador de juego. Para pasar, ya veis, 8 asistencias por partido, ayer dio 12, para anotar, se va a los
los 30 puntos en la NBA, que eso parece así como muy fácil, pero es súper difícil, no tantos jugadores lo consiguen, y es que sobre todo le vemos que está creado el equipo para él. Primero porque tiene jugadores como tipo Finney Smith, que se quedan en las esquinas, seguramente un jugador más raro que no encaje tanto con él es Hardaway, pero bueno, nunca viene mal tener otro jugador que te pueda generar desde 1 contra 1, los bases la mayoría del tiempo lo pasan también fuera o alejados del balón, y lo que vemos es una sociedad fantástica entre Kristaps Porzingis, el letón, también con pasado de la Liga CB, y Luka Doncic en el 2-2, y a partir de ahí generan todo. De hecho, Luka ya no juega tanto poste bajo como jugaba antes, ha ido evolucionando su juego y prácticamente todo lo juega de cara, jugar el pick and roll, llegar y a partir de ahí distribuir la caída de Luka. Cuando estaba Dwight Powell, buscar arriba a esos alley-oops para Dwight Powell, para el canadiense, lo decimos, el corte de Porzingis, balones a las esquinas, circular el balón, o si no, el tomar la decisión. Porque él en ataque decide muy bien, cuando tiene un mismatch, cuando llega en transición, cuando juega el 2-2 sabe sacarte la ventaja y leerte cómo le estás defendiendo para poder atacar, y eso creo que es una clara evolución comparado con el Real Madrid. En el Real Madrid, además, por el tipo de jugadores que había, muchos jugadores muy buenos, muy talentosos, pequeñitos, él jugaba más como un 3, incluso como 4, cuando las posiciones son más naturales en Europa, cosa que en la NBA las posiciones están absolutamente rotas y no, todos juegan de todo, ¿no? Pero para que me entendáis, ¿no? Yo creo que él estaba más en un rol más de anotador, pero no un anotador de tener mucho tiempo el balón en sus manos, sino más ejecutor. Y eso yo creo que es lo que ha cambiado. El tema del tiro de 3. Si vamos al dato, el 33% y el 32%, no hay mucha diferencia. Pero claro, eso es una evolución en su juego. Para mí sí, porque ha metido en un contexto en el que tira más y en el que lanza más lejos, porque la línea de 3 en la NBA está más lejos, es decir, que la evolución de Luka es grande. ¿Tendría porcentajes mejores si tirara menos? Sí, pero es que Dallas necesita que tire mucho, que sea el protagonista, que sea el número 1, y por eso los porcentajes son muy buenos. Luka ha tenido algo que muy pocos jugadores tienen desde el inicio, y que desde Europa yo no recuerdo tantos que lo hayan tenido tan rápido esa adaptación. Manu Ginóbili, porque estuvo en Italia, Navarro, pero fíjate, llegó tarde a la NBA. Que jugadores desde el día 1 sean tan buenos lanzando en la NBA y en Europa, eso es raro. Y la verdad que es muy, muy llamativo. Recordemos además que es un jugador que sus últimos partidos de baloncesto FIBA fueron la final de la Liga CB contra Baskonia. Gana, se marcha a la NBA y no ha vuelto a jugar ni con la selección ni con nada por diversas circunstancias. No ha podido jugar. Se perdió el Mundial también porque Eslovenia no estuvo. O sea que directamente su adaptación ha sido NBA y se ha convertido en una máquina de anotar. Y creo que el tema del triple es algo a mejorar o como un aspecto de su crecimiento. Tema físico. Por ir ya cerrando un poquito el análisis, tema físico. Es cierto que no ha vivido un cambio como el de Porzingis, de ponerse muy fuerte, o de adelgazar mucho, bajar mucho peso como Marc Gasol, por poner dos casos muy evidentes. Incluso Pau, cuando llegó a la NBA, seguramente os acordáis de la evolución física de Gasol en sus primeros años en la liga. Pero Luka Doncic lo que ha hecho es adaptar lo justo y necesario su juego para seguir siendo súper peligroso. Si hubiera nacido en el 89 o en el 88, como soy yo de ese año, o en el 82, hubiera sido un alero tirador. Pero como ha tenido la suerte o el contexto histórico de nacer en una época, en el año 99, en el que todos juegan de todo y en el que se le valora mucho lo potencial que es su juego de playmaker, un poco como Bodiroga en Europa, pues le ha permitido desarrollar su juego. Y ese físico que tiene le permite, uno, generarse espacios. No es un jugador lento, porque una vez que te superan en 1 contra 1, te gana el primer paso, ya no le coges y ya no le puedes defender y seguramente te saca una falta, porque él domina su cuerpo, las fintas, los pivotes, y eso hace que pueda sacar muchas faltas y muchos puntos y tiros libres, que es algo que hace realmente bien. Y si os fijáis, la gran cantidad de canastas que mete la NBA son de recurso de cabeza, de jugador inteligente, jugador listo. ¿Cuántas canastas mete con un arco tremendo, pega 2 veces en el aro y entra, buscando el tablero, sacando una falta, metiéndose por debajo de un defensor, cogiendo un rebote ofensivo y levantándose con la fuerza que tiene, con el físico que tiene para anotar? Es un jugador de 2 metros, para ocupar esas posiciones que normalmente le suele defender un jugador pequeñito a veces, ¿no? O más pequeño que él. Claro, es que él tiene una cabeza privilegiada que le permite hacer lo que le da la gana sobre una cancha, y eso, bueno, pues lo vemos en los pases que da, en las tomas de decisiones, porque siempre le ves que da el pase prácticamente adecuado, pierde balones, lógicamente, tiene mucho tiempo el balón en sus manos, uno de los jugadores que más uso de balón tiene en la liga, pero es que tú ves los pases que da, y ya los daba en Europa. Yo recuerdo cuando venía a jugar al Buesa, que es donde más lo ves, en una cancha in situ, que decías, el pase que nadie ve el difícil de la esquina del lado contrario, ese lo da, y le ves el partido de ayer, y esos pases que da como de gancho, por debajo, sobre una mano, sobre bote, esos pases son una auténtica delicia y son de auténtico crack. Y finalmente, el tema de la defensa, ¿ha evolucionado? Yo creo que la verdad que aquí no ha evolucionado mucho, diremos que empate. No me parece un defensor horroroso, tampoco es muy bueno, la verdad es un jugador que es tirando a flojito, pero claro, es que te da tanto en ataque que te compensa. Por eso Dallas ha conformado un equipo muy pensado para él. Finney Smith juega mucho, entre otras cosas, para tapar las carencias de Luka, para esconderlo, esto lo dijo Rick Carlisle, no me lo invento yo, para esconderlo defendiendo un 3-4
3-4, que le permita más o menos por altura estar bien defendido. Él es un gran reboteador además, con lo cual pues te ayuda mucho en esas facetas de cerrar el rebote y que a partir de ahí el equipo pueda crecer. Así que yo creo que a grandes rasgos hemos hecho un análisis. Yo creo que ha evolucionado muchísimo, muchísimo, y lo vamos a notar la próxima vez que venga a jugar al baloncesto FIBA, cuando vaya con la selección, si va a los Juegos, al Preolímpico, lo vamos a notar, porque ahí es donde se le va a ver el gran salto, pues como lo hemos visto con Pau Gasol, por ejemplo, por poner un exponente que todos conocemos aquí, y eso creo que va a ser muy bonito y muy disfrutable. Y lo que hay que hacer es disfrutar también de estos talentos europeos que van a la NBA, que a mí personalmente, una vez que están en la NBA, dices, bueno, es que los disfrutas mucho, ¿no? Porque dices, bueno, son gente de aquí que han ido creciendo, evolucionando. En el caso de Luka, además, desde que llega muy joven y juega la minicopa en Vitoria, precisamente, donde es MVP y su evolución que ha tenido. El caso de Ricky, otros jugadores, los Gasol. Hace como Porzingis también, ¿no? Con su etapa en Sevilla, por supuesto. Son jugadores que hacen mucha ilusión y verles triunfar, la verdad que es una gozada. Espero ahora que llegue vuestro momento para comentar, para dejar un like y suscribirte si no lo has hecho. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que hay mucho básquet que analizar. Hasta la próxima, adiós.